Hola, tengo 58 años y vivo en San Diego. Hace 6 meses, gasté $30,000 de mis ahorros para pagar la fiesta de aniversario de mi hijo y mi nuera, un evento elegante que yo misma organicé con todo mi amor. Pero cuando llegué ese día, vestida con mi mejor traje, mi propio hijo me expulsó de esa celebración delante de todos los invitados. Me quedé ahí, paralizada, sintiendo como mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Decidí quedarme en silencio, tragándome la humillación, hasta que descubrí algo peor: me habían robado mi propiedad en Tijuana y desviado miles de dólares que presté con confianza. Hoy estoy aquí porque aprendí que el amor de madre no debe confundirse con debilidad, y porque quiero que otras mujeres sepan que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Si mi historia te toca el alma, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Quieres saber cómo me vengué? Me llamo Rosa María Flores, tengo 58 años, y vivo en San Diego desde que tenía 22. Hoy voy a contarles algo que me avergüenza profundamente, no porque haya hecho algo malo, sino porque durante demasiado tiempo permití que me trataran como si no valiera nada. ¿Alguna vez han sentido que el amor que dan con tanta generosidad se convierte en su propia trampa? Yo sí. Durante más de 20 años construí un negocio de catering desde cero, trabajando 16 horas diarias, sirviendo a la comunidad mexicana de esta ciudad con el mismo cariño con que prepararía comida para mi propia familia. Empecé vendiendo tamales en la esquina de una calle, con mis manos agrietadas por el frío y mi corazón lleno de sueños. Hoy mi negocio es conocido en toda la región. Catering para quinceañeras, bodas, bautizos. Si hay una celebración importante en la comunidad hispana de San Diego, probablemente mi comida estuvo presente. Pero todo ese éxito, todo ese reconocimiento, no significó nada el día que mi propio hijo me expulsó de una fiesta. No cualquier fiesta, entiéndanme bien. La fiesta de aniversario de matrimonio que yo misma pagué con $30,000 de mis ahorros. $30,000 que gané cocinando carnitas hasta que el aroma se me pegaba en el cabello, preparando mole poblano hasta que mis dedos quedaban manchados de chile durante días. ¿Pueden imaginar ese momento? ¿Pueden sentir lo que yo sentí cuando mi hijo, el bebé que cargué en mi vientre, el niño al que alimenté con mis propias manos, me miró con ojos fríos y me dijo que me fuera? Nací en Guadalajara, en una familia humilde donde aprendí desde pequeña que el amor se demuestra con acciones, con sacrificio, con dar todo sin esperar nada a cambio. Mi madre me enseñó a hacer las mejores tortillas de la colonia, y mi abuela me transmitió los secretos del mole que había pasado por 4 generaciones. Cuando llegué a Estados Unidos, esas recetas fueron mi salvación y mi fortaleza. Cada plato que preparaba llevaba dentro no solo ingredientes, sino memorias, tradiciones, el alma de mi tierra. Y todo lo que gané, todo lo que construí, fue para mi familia. Para mi hijo especialmente. ¿Cómo llegué a este punto? ¿En qué momento mi generosidad se convirtió en debilidad? Durante años me repetí que era mi deber como madre dar sin límites, apoyar sin condiciones, perdonar sin cuestionar. Cuando mi hijo pidió dinero para su educación, se lo di. Cuando necesitó capital para su negocio, lo respaldé. Cuando se casó con una mujer de Phoenix que miraba mi cocina como si fuera algo sucio, tragué mi orgullo y sonreí. Me decía a mí misma que los matrimonios necesitan espacio, que las nueras modernas tienen ideas diferentes, que yo debía adaptarme. Pero hay una línea invisible que separa el amor del abuso, y yo la crucé sin darme cuenta. Me volví la persona que siempre decía que sí, la que nunca reclamaba, la que guardaba sus heridas en silencio porque enfrentar la verdad dolía demasiado. ¿Saben qué es lo más triste? Que yo misma entrené a mi hijo para que me tratara así. Con cada sí incondicional, con cada cheque firmado sin preguntas, con cada límite que no establecí, le enseñé que mamá siempre estaría ahí para ser usada y descartada según su conveniencia. La historia que voy a contarles no es solo sobre una fiesta y una expulsión humillante. Es sobre años de advertencias ignoradas, de señales de alarma que preferí no ver, de una verdad dolorosa que finalmente tuve que enfrentar. Es sobre el día en que descubrí que mi propio hijo y mi nuera habían estado robándome sistemáticamente, usando mi amor como arma contra mí. Pero también es sobre el momento en que encontré mi voz, cuando decidí que mi dignidad valía más que mantener una paz falsa. Les prometo que lo que viene no será fácil de escuchar. Habrá momentos en que querrán gritarme por haber sido tan ciega, tan ingenua. Habrá momentos en que sentirán rabia hacia las personas que abusaron de mi confianza. Pero al final, espero que encuentren en mi historia algo de inspiración, porque aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderse, para reclamar lo que es tuyo, para decir basta.
Aprendí que el amor verdadero no requiere que te destruyas a ti mismo para construir a otros. Y aprendí que a veces, la mayor demostración de amor propio es estar dispuesta a perderlo todo con tal de recuperar tu dignidad. Esta es mi historia. La historia de cómo una madre mexicana que pasó su vida sirviendo a otros finalmente aprendió a servirse a sí misma. Y todo comenzó aquel sábado de marzo, cuando llegué temprano a un salón elegante en La Joya con el corazón lleno de esperanza y los brazos cargados de comida que preparé con amor. Aquel sábado desperté a las 4 de la madrugada, como siempre hago cuando hay un evento importante. El olor del café recién hecho llenaba mi pequeña cocina mientras yo revisaba mentalmente cada detalle de la fiesta. $30,000 no era una cantidad pequeña, pero para mí valía cada centavo si iba a ver feliz a mi hijo en su aniversario de matrimonio. ¿Acaso no era eso lo que hacen las madres? ¿Sacrificarse por la felicidad de sus hijos? Me había pasado toda la semana anterior cocinando. Las carnitas las preparé personalmente, seleccionando cada pieza de carne, sazonándola con la receta que mi abuela me enseñó cuando tenía 12 años. El mole poblano llevó 3 días de preparación. 3 días tostando chiles, moliendo especias, mezclando chocolate con paciencia infinita hasta conseguir ese sabor que hace que la gente cierre los ojos y suspire. Contraté a 5 personas de mi equipo para que me ayudaran con el montaje, pero la comida la hice yo misma con mis propias manos. Era mi regalo, mi forma de decir te quiero cuando las palabras nunca fueron suficientes. El salón en La Joya era precioso, todo ventanas con vista al océano, pisos de mármol que brillaban como espejos. Yo había escogido ese lugar porque mi nuera, Vanessa, había comentado una vez que era el único sitio decente en la ciudad. Llegué 2 horas antes del evento para supervisar el montaje de las mesas. Llevaba puesto mi mejor vestido, uno color vino que compré especialmente para la ocasión. Me había arreglado el cabello en un salón, algo que rara vez hago porque siempre estoy demasiado ocupada trabajando. Quería verme presentable, quería que mi hijo se sintiera orgulloso de su madre. Los primeros convidados comenzaron a llegar alrededor de las 6 de la tarde. Yo estaba en la entrada, sonriendo, saludando a las personas que conocía de la comunidad. Algunos eran clientes míos, gente para quien había cocinado en bodas y cumpleaños. Me abrazaban, me felicitaban por el hermoso evento, me decían lo afortunado que era mi hijo de tener una madre tan generosa. En ese momento, mi corazón estaba lleno. Pensaba que finalmente estaba haciendo todo bien. Entonces vi a Vanessa acercarse. Llevaba un vestido blanco ajustado que probablemente costó más de lo que yo gano en un mes. Su expresión era extraña, una mezcla de irritación y determinación. Se acercó a mí, y sin siquiera saludar, susurró entre dientes, ¿qué estás haciendo aquí? La pregunta me confundió tanto que me reí nerviosamente. Es la fiesta de mi hijo, respondí, todavía sin entender. Ella apretó los labios y buscó con la mirada a mi hijo, que estaba hablando con unos amigos cerca de la barra. Lo que sucedió después todavía me duele cuando lo recuerdo. Vanessa llamó a mi hijo con un gesto impaciente. Él se acercó, y ella le dijo algo al oído. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo sus ojos evitaban los míos. Luego caminó hacia mí, y en ese momento supe que algo terrible estaba por pasar. ¿Pueden imaginar mirar a su hijo y ver a un extraño? Porque eso fue lo que vi. Un hombre frío, distante, que ya no era el niño que yo conocía. Mamá, dijo con voz baja pero firme, no deberías estar aquí. Es mejor que te vayas. Las palabras cayeron sobre mí como agua helada. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo? Fue todo lo que pude decir. Él miró alrededor nerviosamente, consciente de que algunas personas nos observaban. Ya hablamos de esto. Vanessa y yo necesitamos nuestro espacio. Esta es nuestra celebración, no queremos que te quedes. Nunca habíamos hablado de eso. Nunca. Pero en ese momento entendí que estaba siendo expulsada, y que mi hijo no iba a defenderme. Sentí que las piernas me temblaban, que el aire no llegaba a mis pulmones. Miré alrededor del salón, las mesas que yo había pagado, la comida que yo había preparado con tanto amor, las flores que yo había escogido. Todo estaba perfecto, exactamente como Vanessa lo había pedido. Y yo estaba siendo echada como una intrusa. Pero yo pagué todo esto, susurré, odiándome a mí misma por sonar tan patética. Mi hijo apretó la mandíbula. Fue un regalo, ¿no?
los regalos se dan sin condiciones. Tenía razón, de una forma retorcida tenía razón. Yo nunca había puesto condiciones. Nunca había dicho, te doy esto si tú haces aquello. Siempre di porque pensé que así se demostraba el amor. No discutí. No hice una escena. Simplemente asentí con la cabeza, sintiendo como las lágrimas amenazaban con derramarse. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina del salón, donde mi equipo estaba terminando de preparar las últimas bandejas. Ellos me miraron con preocupación al ver mi cara. Teresa, mi ayudante de cocina desde hace 10 años, se acercó. Señora Rosa, ¿está bien? Voy a irme por la puerta de atrás, le dije, tratando de mantener la voz firme. Ustedes se quedan, asegúrense de que todo salga perfecto. Teresa me tomó la mano. Pero señora, esta es su fiesta también. Negué con la cabeza. Ya no. Asegúrense de que la comida esté caliente y bien presentada. Es todo lo que importa ahora. Salí por la puerta de servicio, la misma puerta por donde entraba la basura y las entregas. Subí a mi camioneta, esa vieja Ford que uso para transportar suministros, y me quedé sentada allí durante no sé cuánto tiempo. Podía escuchar la música comenzando adentro, las risas, la celebración de la cual yo había sido borrada. Pensé en entrar de nuevo, en exigir respeto, en decirle a todos lo que había pasado. Pero no lo hice. Porque todavía estaba atrapada en ese patrón de siempre de tragar mi dolor para mantener la paz. Conduje a casa llorando tanto que tuve que detenerme 2 veces porque no podía ver el camino. Llegué a mi apartamento vacío, me quité ese vestido bonito que ya no me hacía sentir bonita, y me senté en la oscuridad preguntándome cómo había llegado a este punto. ¿Cómo permití que mi amor se convirtiera en algo tan tóxico? ¿En qué momento dejé de importar? Las primeras 2 semanas después de la fiesta las pasé en una neblina de dolor y confusión. Iba a trabajar, preparaba pedidos, sonreía a los clientes, pero por dentro estaba rota. Cada vez que olía el mole o las carnitas, recordaba aquella noche. Cada vez que cobraba un cheque, pensaba en los $30,000 que gasté en mi propia humillación. ¿Cómo se supone que una madre procesa ser rechazada por el hijo que crió con tanto sacrificio? No le conté a nadie lo que había pasado. Ni a Teresa, ni a mi hermana que vive en Los Ángeles, ni a las amigas con quienes juego lotería los domingos. Cuando alguien me preguntaba por la fiesta, sonreía y decía que había estado hermosa, que todos se divirtieron mucho. Mentía con una facilidad que me asustaba, porque decir la verdad significaba admitir mi fracaso como madre. Significaba enfrentar el hecho de que algo estaba profundamente mal en mi familia. Mi hijo no me llamó después de la fiesta. Ni para agradecer, ni para explicar, ni siquiera para verificar si había llegado bien a casa. El silencio era ensordecedor. Yo miraba mi teléfono cientos de veces al día, esperando un mensaje, una disculpa, algo. Pero no llegaba nada. Me preguntaba si había malinterpretado la situación, si tal vez yo había sido demasiado sensible, si debía disculparme yo. Así de retorcida estaba mi mente después de años de normalizar el abuso emocional. Vanessa había estado plantando semillas de veneno durante meses antes de la fiesta, aunque yo no lo había visto claramente hasta después. Comentarios sutiles sobre cómo yo era demasiado presente en sus vidas, como mi hijo necesitaba crecer y ser independiente, como las suegras tradicionales mexicanas no entienden los matrimonios modernos. Ella venía de Phoenix, de una familia anglosajona adinerada que veía mi negocio de catering como algo pintoresco pero inferior. Nunca dijo abiertamente que me despreciaba, pero lo sentía en cada mirada, en cada comentario pasivo-agresivo sobre cómo mi ropa olía a cocina o cómo mis manos estaban tan trabajadas. Mi hijo, el niño que yo crié para ser fuerte y orgulloso de sus raíces, se había convertido en alguien que se avergonzaba de su madre. ¿Cuándo pasó eso? ¿Fue gradual o hubo un momento específico en que decidió que yo no era lo suficientemente buena para su nueva vida? Él trabajaba en importación, un negocio que yo ayudé a financiar con $20,000 hace 2 años. Se vestía con trajes caros, conducía un BMW, vivía en una casa en Coronado. Y yo, su madre que hizo posible todo eso, no era bienvenida en su vida excepto cuando necesitaba dinero. Durante esas semanas de silencio, comencé a revisar mentalmente todos los momentos en que debía haber dicho no. Cuando pidió dinero para el enganche de su casa y nunca me pagó. Cuando necesitó $5,000 para emergencias, que nunca explicó.
cuando me pidió que avalara un préstamo que terminé pagando yo cuando él dejó de hacer los pagos. La lista era interminable. Y cada vez que recordaba estos incidentes, sentía una mezcla de rabia y vergüenza. Rabia hacia él por aprovecharse, vergüenza hacia mí misma por permitirlo. Una tarde, mientras limpiaba mi cocina comercial después de un evento grande, Teresa se sentó conmigo durante el descanso. Ella es una mujer sabia, madre de 4 hijos adultos, y siempre ha sido más que una empleada para mí. Señora Rosa, me dijo con su voz suave pero firme, algo le está comiendo por dentro. La conozco hace 10 años y nunca la había visto así. Le dije que estaba bien, que solo estaba cansada. Ella me miró directo a los ojos. El cansancio se cura con descanso. Lo que usted tiene es dolor del alma. Tenía razón, pero yo todavía no estaba lista para abrir esa herida. En cambio, me sumergí más profundamente en el trabajo. Acepté más pedidos de los que podía manejar, trabajé hasta las 10 u 11 de la noche, llegaba a casa tan agotada que caía dormida sin pensar. Era mi forma de escape, mi manera de no enfrentar la verdad que crecía en mi interior como un tumor. La verdad de que mi hijo no me amaba de la manera que yo lo amaba a él. De que todo mi sacrificio había sido en vano. En la tercera semana, mi nieta Daniela apareció en mi cocina después de la escuela. Tiene 15 años, es una muchacha inteligente y sensible que siempre ha sido cercana a mí. Me preguntó por qué no había ido a visitarlos últimamente. Le dije que había estado muy ocupada con el trabajo. Ella me miró con esos ojos que ven demasiado para su edad. Abuela, escuché a mamá y papá hablando. Dijeron cosas horribles sobre ti. Mi corazón se detuvo. ¿Qué cosas, mija? Ella bajó la mirada, avergonzada. Que eres controladora, que no respetas sus límites, que ellos tuvieron que echarte de la fiesta porque estabas arruinando su momento especial. Escuchar esas palabras de boca de mi nieta fue peor que escucharlas de mi hijo. Porque significaba que estaban creando una narrativa, una historia en la que yo era la villana y ellos las víctimas. Me di cuenta en ese momento de que no solo me habían expulsado de una fiesta, me estaban expulsando de la familia. Y lo peor es que probablemente estaban contándole a todos la misma historia distorsionada, pintándome como una madre tóxica y entrometida. Daniela se quedó conmigo esa tarde y hablamos largo rato. Ella me contó cosas que me rompieron el corazón aún más. Como Vanessa constantemente hablaba mal de mí en casa, como mi hijo ya no defendía a su madre, como había escuchado planes de pedirme más dinero, prestado, porque ella siempre dice que sí. Mi nieta lloró mientras me contaba todo esto, disculpándose por no habérmelo dicho antes. La abracé y le dije que no era su responsabilidad protegerme. Pero por dentro, algo estaba cambiando. El dolor estaba transformándose lentamente en algo más peligroso, claridad. Esa noche, sola en mi apartamento, me senté con un cuaderno y comencé a escribir. Escribí cada préstamo que nunca me devolvieron, cada promesa rota, cada señal de alarma que ignoré. La lista creció hasta llenar 6 páginas. Y mientras escribía, sentí como la neblina en mi mente comenzaba a despejarse. Todavía no estaba lista para actuar, pero estaba comenzando a ver la verdad completa de mi situación. Y esa verdad, por dolorosa que fuera, era el primer paso hacia algo que no sabía que necesitaba, mi liberación. Al tercer mes después de la fiesta, la vida seguía su curso, pero yo me sentía como un fantasma en mi propia existencia. Trabajaba mecánicamente, cocinaba sin pasión, sonreía sin sentir. Mi hijo todavía no me había llamado. Yo tampoco lo había llamado a él, rompiendo un patrón de toda la vida en el que siempre era yo quien buscaba reconectar después de cualquier conflicto. Esta vez algo dentro de mí se había quebrado de una forma diferente, más permanente. Un sábado por la tarde estaba organizando papeles en mi oficina pequeña, esa habitación extra en mi apartamento que convertí en espacio de trabajo cuando el negocio comenzó a crecer. Necesitaba documentos fiscales para mi contadora, y mientras buscaba en archivadores viejos, encontré algo que hizo que mi sangre se congelara. Eran copias de cheques que había escrito hace 6 meses, cheques por $25,000 hechos a nombre de mi hijo. Recordaba perfectamente ese día. Mi hijo había llegado a mi casa con un plan de negocios impreso, muy profesional, con gráficas y proyecciones. Me explicó que había encontrado una oportunidad increíble para importar artesanías mexicanas de alta calidad, que necesitaba capital para hacer un pedido grande, que me devolvería todo en 6 meses con intereses. Yo, como siempre, no pedí garantías,
no pedí un contrato formal. Firmé los cheques confiando en su palabra, en el lazo que nos unía como madre e hijo. Pero junto a las copias de los cheques encontré algo más que me revolvió el estómago. Recibos de una agencia de viajes. 2 boletos de avión a Cancún en primera clase, reserva en un resort de 5 estrellas, todo pagado exactamente con el dinero que yo le había dado. Las fechas coincidían perfectamente. Mientras él me decía que estaba invirtiendo en mercadería, en realidad se estaba llevando a Vanessa de vacaciones de lujo con mi dinero. Me senté en el piso de mi oficina con esos papeles en las manos, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar el dolor. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo no vi que me estaba mintiendo descaradamente? Pero lo peor vino después cuando revisé más papeles y encontré recibos de Home Depot, más de $15,000 en renovaciones para su casa. Nueva cocina, nuevos pisos, muebles caros. Todo pagado en las mismas fechas en que supuestamente estaba invirtiendo mi dinero en su negocio. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y lo llamé. Era la primera vez que marcaba su número en 3 meses. Él contestó después de 5 tonos, su voz casual como si nada hubiera pasado. ¿Mamá? Le pregunté directamente sobre el dinero, sobre los recibos que había encontrado. Hubo un silencio largo, y luego su respuesta me dejó sin aliento. Tú siempre dijiste que lo que es tuyo es nuestro, que la familia se apoya sin condiciones. ¿Ahora me vas a cobrar? ¿Ahora quieres llevar cuentas? Estaba usando mis propias palabras contra mí, retorciendo mi generosidad para justificar su robo. Porque eso era, un robo, aunque viniera envuelto en vínculos familiares. Le dije que una cosa era apoyar a la familia y otra muy diferente era mentir sobre el uso del dinero. Él suspiró con irritación, como si yo fuera una niña molesta que no entendía cómo funcionaba el mundo. El dinero se usó para nuestra calidad de vida, que es parte del negocio. Necesitábamos esas vacaciones para fortalecer nuestro matrimonio. Necesitábamos esas renovaciones para poder recibir clientes. Todo está conectado. Me quedé sin palabras. La manipulación era tan obvia, tan descarada, que no supe cómo responder. Colgué el teléfono y lloré durante horas. Pero esta vez mis lágrimas eran diferentes. No era solo tristeza, era furia mezclada con algo que tardé en reconocer, determinación. Algo en mi interior estaba despertando, una parte de mí que había estado dormida durante décadas. La parte que sabía defender lo que era correcto, la parte que conocía su propio valor. A la semana siguiente, fui a ver a una abogada. No para demandar a mi hijo, todavía no estaba lista para eso, sino para consultar sobre otros asuntos del negocio. La abogada, una mujer mexicana de mi edad llamada Marta Solís, me cayó bien inmediatamente. Mientras revisaba algunos contratos, mencionó algo sobre proteger mis activos personales. Especialmente si tiene propiedades, dijo. Nunca se sabe qué puede pasar. Le mencioné casi de paso que tenía una pequeña propiedad en Tijuana, un terreno con una casita que compré hace 15 años con la intención de retirarme allí algún día. Era mi tesoro secreto, mi plan para cuando ya no pudiera trabajar tanto. Marta me preguntó si tenía los documentos actualizados de la propiedad. Le dije que debían estar en mi archivador, que no los había revisado en años porque todo estaba en orden. Pero cuando llegué a casa y busqué esos documentos, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La propiedad ya no estaba a mi nombre. Había sido transferida hacía 8 meses al nombre de Vanessa Martínez de Flores. Mi nuera era ahora la dueña de mi casa en Tijuana. Revisé los papeles una y otra vez, sin poder creerlo. Allí estaba mi firma, mi identificación fotocopiada, todo legal y oficial. Pero yo no recordaba haber firmado esa transferencia. No tenía ningún sentido. Entonces la memoria comenzó a regresar como un golpe. Hace 8 meses, mi hijo había aparecido en mi cocina comercial un día particularmente ocupado. Yo estaba preparando un banquete para 200 personas, corriendo de un lado a otro, gritando órdenes a mi equipo. Él llegó con un folder de documentos y me dijo que su contador necesitaba que firmara unos papeles de impuestos urgentemente. Es para tu protección, mamá, cosas del negocio, me había dicho. Yo, confiada y ocupada, firmé donde me indicó sin leer. Ni siquiera pregunté. ¿Por qué cuestionaría algo que venía de mi propio hijo? Me robaron mi casa. Mi hijo y su esposa me robaron mi casa usando mi confianza y mi ignorancia de trámites legales.
Tomé esos documentos y volví a la oficina de Marta al día siguiente. Cuando le mostré lo que había encontrado, su expresión se volvió grave. Rosa, me dijo con voz seria, esto es fraude. Usted firmó pensando que eran documentos fiscales, no una transferencia de propiedad. Esto se puede pelear legalmente. Le pregunté qué tan difícil sería recuperar mi casa. Ella fue honesta, difícil, pero no imposible. Necesitamos probar que hubo engaño, que usted no entendía lo que estaba firmando. Salí de esa oficina sintiendo una mezcla extraña de emociones. Devastación por la traición, por supuesto. Pero también algo más. Una especie de alivio oscuro al saber que no estaba loca, que no había imaginado el abuso. Tenía pruebas concretas ahora. Mi hijo no solo me había faltado al respeto, me había robado sistemáticamente. Y lo peor era que probablemente habría continuado haciéndolo indefinidamente si yo no hubiera comenzado a hacer preguntas. Esa noche me senté en mi cocina pequeña con una taza de té de manzanilla, mirando las fotos en mi refrigerador. Fotos de mi hijo de bebé, de su graduación, de su boda. ¿En qué momento este niño dulce se convirtió en alguien capaz de robarle a su propia madre? ¿O siempre había tenido esa capacidad y yo simplemente no quise verla? Me di cuenta de algo doloroso pero importante. Yo había sido cómplice en mi propia victimización al negarte a establecer límites, al confundir amor con permisividad total. Al quinto mes de aquel día horrible en la fiesta, mi vida era una batalla constante entre seguir adelante y caer en la desesperación. Trabajaba aún más duro que antes, si eso era posible, usando el agotamiento físico como escudo contra el dolor emocional. Pero las noches eran terribles. Las noches eran cuando los pensamientos venían sin piedad, cuando me preguntaba una y mil veces cómo había llegado a este punto. Teresa notaba mi estado aunque yo trataba de ocultarlo. Señora Rosa, usted se está consumiendo, me decía mientras preparábamos tamales para un pedido grande. Esto no puede seguir así. Ella tenía razón, pero, ¿qué podía hacer? Mi hijo no me hablaba, yo había descubierto robos y fraudes pero no tenía el valor de tomar acción legal, y la vergüenza me impedía contarle a mi comunidad lo que realmente estaba pasando. Una tarde de jueves, alrededor de las 4, mi nieta Daniela apareció en la puerta de mi cocina comercial. No venía con su uniforme escolar como las veces anteriores. Traía jeans y una sudadera, y una mochila que parecía pesada. Su cara estaba roja, hinchada de tanto llorar. Mi corazón dio un vuelco. «Mija, ¿qué pasó?» Ella dejó caer la mochila y se lanzó a mis brazos llorando con tanta desesperación que me asusté. La llevé a mi oficina pequeña y cerré la puerta. Teresa le trajo un vaso de agua mientras yo abrazaba a mi nieta, sintiendo cómo su cuerpo temblaba con cada sollozo. Cuando finalmente pudo hablar, las palabras salieron todas juntas, atropelladas. «Abuela, no puedo más. No soporto vivir en esa casa. Mis papás no paran de pelear, siempre es por dinero. Y mamá habla tan horrible de ti, dice cosas terribles, y papá no la detiene. Yo le digo que pare, que tú eres buena, pero ella dice que soy una niña y no entiendo». Le pedí que respirara profundo y me contara todo con calma. Lo que escuché en los siguientes 30 minutos me heló la sangre. Daniela me contó que Vanessa tenía planes detallados de tomar control de mi negocio. Ella le dice a papá que tú estás vieja, que ya no puedes manejar la cocina, que eventualmente vas a tener que vender. Y ella quiere que papá te convenza de venderles el negocio a ellos por mucho menos de lo que vale, diciendo que es mantenerlo en la familia. Mi nieta continuó revelando más. «Mamá tiene todos los papeles de tu casa en Tijuana. La escuché diciéndole a papá que esa propiedad vale mucho más ahora y que deberían venderla pronto antes de que tú te des cuenta de que ya no es tuya. Papá se veía incómodo, pero ella dijo que tú nunca te enterarías porque no sabes de esas cosas legales». Cada palabra era una puñalada, pero necesitaba saber todo. «¿Hay algo más, Daniela?» Ella bajó la mirada, y vi que lo que venía era aún peor. «Abuela, hay otra cosa. Es sobre papá. Él tiene otra familia. Otras 2 niñas que son mis medias hermanas, pero más chiquitas. Mamá lo descubrió hace como un año y está súper enojada, pero no se ha divorciado porque dice que necesita asegurar todo el dinero primero». El mundo se detuvo. Mi hijo, mi único hijo, tenía otra familia. Nietas que yo no conocía. Una mentira encima de otra mentira, como capas de un pastel envenenado.
Daniela me explicó que Vanessa estaba usando este secreto como arma, amenazando a mi hijo con exponerlo públicamente si él no hacía todo lo que ella quería. Por eso papá hace todo lo que ella dice, abuela. Está atrapado. Pero eso no justifica cómo te trataron en la fiesta. Eso estuvo horrible. Le pregunté a Daniela si sabía dónde estaba esa otra familia, quiénes eran esas niñas. Ella me dio un papel con una dirección en Chula Vista, un nombre, información que había anotado secretamente. No sé si hago bien en contarte todo esto, abuela, pero siento que tú mereces saber la verdad. Y yo ya no puedo vivir en medio de tantas mentiras. Abracé a mi nieta durante largo rato. Ella había cargado con secretos demasiado pesados para una muchacha de 15 años. Le dije que había hecho bien en contarme, que ella no era responsable de los errores de sus padres, que la amaba y la protegería siempre. Entonces Daniela me preguntó si podía quedarse conmigo por un tiempo. No puedo volver a esa casa, abuela. Por favor. Llamé a mi hijo esa misma tarde. Cuando contestó, le dije directamente que Daniela estaba conmigo y que se quedaría conmigo hasta nuevo aviso. Él comenzó a protestar, pero lo interrumpí. Tu hija vino a mí llorando, escapando de un ambiente tóxico. Si tienes problema con eso, podemos discutirlo con un trabajador social presente. Él se quedó callado, probablemente procesando que yo, su madre que siempre decía que sí a todo, estaba estableciendo un límite firme por primera vez. Esa noche, Daniela durmió en mi sofá mientras yo me quedaba despierta procesando todo lo que había aprendido. Las piezas del rompecabezas comenzaban a juntarse formando una imagen clara y horrible. Mi hijo no era simplemente un mal hijo, era un hombre débil atrapado en sus propias mentiras y manipulado por una mujer codiciosa. Vanessa no era solo una nuera difícil, era una criminal que planeaba robarme todo lo que había construido con mi trabajo honesto. Y yo, había sido la víctima perfecta, generosa, confiada, incapaz de decir no. Pero algo había cambiado. Tener a Daniela en mi casa, protegerla, me dio una claridad que no había tenido antes. No se trataba solo de mí ahora. Se trataba de enseñarle a mi nieta que las mujeres no tenemos que aceptar abuso, que podemos defendernos, que el amor propio no es egoísmo. Si yo seguía permitiendo que me robaran y humillaran, ¿qué lección le estaba dando a ella? Durante los días siguientes, mientras Daniela se instalaba en mi apartamento y comenzaba a ir a la escuela desde ahí, yo tomé decisiones importantes. Contraté a Marta como mi abogada oficialmente. Le di toda la información que tenía, todos los documentos, todas las pruebas de fraude. Ella comenzó a construir un caso para recuperar mi propiedad en Tijuana. También instalé a Daniela en terapia con una psicóloga que conocía, porque esa niña necesitaba apoyo profesional para procesar todo el trauma familiar. Una tarde, mientras cocinaba y Daniela hacía tarea en la mesa de mi cocina, me sentí más ligera que en meses. Sí, mi hijo me había traicionado. Sí, había descubierto mentiras y robos. Sí, mi familia estaba rota. Pero por primera vez en mi vida, estaba priorizando mi bienestar y mi dignidad. Y tenía a mi nieta conmigo, una nieta que me había elegido, que había visto la verdad y había decidido estar del lado correcto de la historia. No sabía qué vendría después, pero sabía que ya no estaba dispuesta a ser víctima en silencio. El dolor todavía estaba ahí, probablemente estaría ahí por mucho tiempo. Pero ahora estaba mezclado con algo más poderoso, resolución. La resolución de una mujer que finalmente había encontrado su voz después de 58 años de callarla para complacer a otros. Y esa voz estaba a punto de hacerse escuchar más fuerte de lo que nadie imaginaba. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones. Tener a Daniela viviendo conmigo me llenaba de alegría, pero también de responsabilidad. Mi hijo llamaba constantemente exigiendo que le devolviera a su hija, pero yo no cedía. Le dije que Daniela era lo suficientemente mayor para decidir dónde quería estar, y que si él tenía problema con eso, podíamos resolverlo con las autoridades apropiadas. Cada llamada era una batalla, pero algo dentro de mí se había fortalecido. Una mañana, mientras preparaba café y Daniela se alistaba para la escuela, me sentí observada. Mi nieta estaba en la puerta de la cocina mirándome con una expresión seria. Abuela, ¿puedo decirte algo? Le indiqué que se sentara. Ella jugó con sus manos nerviosamente antes de hablar. Tú eres la mujer más fuerte que conozco. Trabajas más duro que nadie, eres generosa, eres buena. Pero la gente te ha tratado como si fueras débil.
Y no eres débil, abuela. Solo has sido demasiado amable. Sus palabras me tocaron profundamente. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me llamó fuerte? Durante años me habían llamado otras cosas, trabajadora, sí, y generosa, por supuesto, pero nunca fuerte. Porque ser fuerte implica saber decir no, saber defenderse, saber poner límites. Y yo no había hecho nada de eso. Abracé a Daniela y le prometí algo importante: voy a aprender a ser fuerte de la forma correcta, mija. Ya verás. Esa misma semana ocurrió algo que cambiaría el curso de todo. Recibí una llamada de don Alfonso, el presidente de la Asociación de Empresarios Mexicanos de San Diego. Don Alfonso era un hombre respetado en la comunidad, dueño de 3 restaurantes exitosos y conocido por su trabajo de caridad. Rosa María, dijo con su voz grave y amable, queremos honrarla en nuestra gala anual de empresarios hispánicos. Usted ha sido un pilar de nuestra comunidad durante más de 20 años. Es tiempo de reconocer su trabajo. La gala era un evento grande, televisado localmente, donde se celebraba el éxito de Latinos en los negocios. Me explicó que querían que fuera la patrocinadora principal, lo cual requeriría una donación de $15,000, pero también significaría que tendría un lugar destacado en el programa, con una oportunidad de dar un discurso frente a más de 300 invitados. Mi primer instinto fue rechazar. $15,000 era mucho dinero, especialmente después de todo lo que había perdido con mi hijo. Pero algo dentro de mí dijo que sí. Le conté a Marta, mi abogada, sobre la invitación. Su respuesta me sorprendió: Rosa, esto podría ser una oportunidad. Una oportunidad para contar tu historia públicamente, para que la comunidad sepa lo que has enfrentado. La idea me aterraba. Exponer mi humillación frente a toda la comunidad. Admitir públicamente que mi propio hijo me había robado y expulsado de una fiesta que yo pagué. Sería devastador. Pero luego pensé en Daniela. Pensé en todas las otras mujeres que probablemente estaban siendo abusadas por sus familias en silencio, tragándose su dolor para mantener la paz. ¿Cuántas madres estaban ahí afuera dejándose robar y humillar por hijos ingratos? ¿Cuántas estaban convencidas, como yo lo estuve, de que el amor maternal significaba aceptar cualquier cosa? Si yo hablaba, tal vez podría ayudar a alguien más a encontrar su voz también. Pasé una semana entera debatiéndome internamente. Por un lado, mi instinto de toda la vida me decía que guardara silencio, que protegiera la imagen de mi familia, que resolviera las cosas en privado. Pero por otro lado, una voz nueva, más fuerte, me decía que la verdad merecía ser dicha, que mi dignidad valía más que apariencias falsas. Hablé con Teresa sobre esto. Ella, con su sabiduría práctica, me dijo algo que nunca olvidaré: señora Rosa, la gente que realmente la ama la apoyará sin importar qué. Y la gente que la juzgue por decir la verdad no merece estar en su vida de todos modos. Acepté la invitación a la gala y escribí el cheque de $15,000. Era una inversión enorme, pero decidí verlo como una inversión en mi propia liberación. Los organizadores me preguntaron si quería que escribieran mi discurso, pero les dije que lo escribiría yo misma. Pasé noches enteras sentada en mi mesa de cocina, escribiendo y reescribiendo, llorando sobre las páginas mientras ponía en palabras 20 y tantos años de dolor acumulado. El discurso comenzó siendo sobre mi negocio, sobre el orgullo de ser empresaria mexicana en Estados Unidos. Pero conforme escribía, la verdad comenzó a salir. Escribí sobre la fiesta, sobre ser expulsada por mi hijo después de gastar $30,000. Escribí sobre los préstamos nunca devueltos, sobre la propiedad robada mediante engaño, sobre los planes de quitarme mi negocio. No escribí sobre la otra familia de mi hijo, eso sentí que no era mi historia para contar y protegería a esas niñas inocentes. Pero todo lo demás, toda mi verdad dolorosa, estaba ahí en esas páginas. Le mostré el borrador del discurso a Marta. Ella lo leyó en silencio, y cuando terminó tenía lágrimas en los ojos. Rosa, si das este discurso, no hay vuelta atrás. Tu relación con tu hijo quedará públicamente rota. La gente hablará. Habrá consecuencias. Yo lo sabía. Había pensado en eso constantemente. Pero también sabía que si no lo hacía, si guardaba silencio una vez más, me estaría traicionando a mí misma de una forma definitiva. ¿Crees que estoy siendo vengativa?, le pregunté a Marta. Ella negó con la cabeza. Creo que estás siendo honesta. Y creo que estás siendo valiente. La venganza sería inventar mentiras para dañarlo.
La verdad no es venganza, es justicia. Esas palabras me dieron la fuerza que necesitaba. La noche antes de la gala, no pude dormir. Me levanté a las 3 de la madrugada y me senté en mi sala oscura, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Pensé en mi madre, en mi abuela, en todas las mujeres de mi familia que habían sufrido en silencio, que habían aceptado el maltrato como parte normal de la vida. Pensé en cómo yo había perpetuado ese patrón, enseñándole a mi hijo que podía tratarme mal sin consecuencias. Pero luego pensé en Daniela, durmiendo en mi sofá, confiando en mí para ser su refugio seguro. Pensé en Teresa y todas las mujeres de mi equipo que me admiraban y me respetaban. Pensé en todas las clientas que confiaban en mí para hacer su comida para los momentos más importantes de sus vidas. Yo tenía responsabilidad no solo conmigo misma, sino con todas esas personas que me veían como ejemplo. A las 6 de la mañana del día de la gala, mientras el sol comenzaba a salir sobre San Diego, tomé mi discurso final y lo leí en voz alta una última vez. Mi voz temblaba al principio, pero se fue fortaleciendo conforme avanzaba. Cuando terminé, supe que estaba lista. Lista para dejar de ser víctima y comenzar a ser sobreviviente. Lista para cambiar la narrativa de mi vida. Ready para mostrarle al mundo, y especialmente a mí misma, que Rosa María Flores valía respeto. El día de la gala amaneció soleado y hermoso, uno de esos días perfectos de San Diego que hacen que la gente se enamore de esta ciudad. Pero yo apenas podía apreciar el clima. Mis nervios estaban destrozados, mi estómago era un nudo imposible, y mis manos temblaban tanto que tuve que pedir ayuda a Daniela para maquillarme. Abuela, todo va a salir bien, me decía mientras aplicaba rímel en mis pestañas. Vas a ser increíble. Teresa insistió en ir temprano al salón del evento para ayudar con la preparación de la comida. Aunque yo era patrocinadora y no la cocinera esta vez, ella conocía mi necesidad de controlar cada detalle. Usted va como invitada de honor, señora Rosa, pero yo voy a asegurarme de que la comida esté a la altura de su reputación. Su lealtad me conmovía hasta las lágrimas. Me puse un vestido elegante color azul marino que compré especialmente para esta ocasión. Era más caro de lo que normalmente gastaría en mí misma, pero Daniela insistió en que me viera como la empresaria exitosa que era. Me recogí el cabello en un chongo elegante y me puse los aretes de perlas que mi madre me regaló hace tantos años. Cuando me miré en el espejo, casi no me reconocí. No por la ropa o el maquillaje, sino por algo en mis ojos. Había determinación ahí, una fuerza que no había visto antes. El salón del Marriott en el centro de San Diego estaba transformado para la ocasión. Mesas redondas con manteles blancos, centros de mesa con flores rojas y verdes, los colores de la bandera mexicana. Un escenario grande con un podio, pantallas enormes a los lados, cámaras de televisión preparadas para transmitir el evento. Un mariachi tocaba mientras los invitados llegaban, el sonido familiar de guitarras y trompetas llenando el espacio con alegría. Yo estaba sentada en una mesa cerca del escenario, rodeada de otros empresarios que charlaban animadamente. Trataba de participar en las conversaciones, de sonreír en los momentos apropiados, pero mi mente estaba en otra parte. El discurso impreso estaba en mi bolsa, doblado cuidadosamente. Lo había memorizado, pero lo llevaba conmigo como talismán, como prueba de que esto era real. Entonces los vi entrar. Mi hijo y Vanessa, vestidos elegantemente, sonriendo y saludando a conocidos. Mi corazón se detuvo. No sabía que estarían aquí. Don Alfonso nunca me había dicho que los había invitado. Los vi buscar su mesa, sentarse, ordenar bebidas. Vanessa llevaba un vestido rojo provocativo, joyas caras que probablemente fueron compradas con dinero que debería haber sido mío. Mi hijo se veía tenso, incómodo, como si presintiera que algo no estaba bien. Teresa apareció a mi lado. Señora, ¿está bien? Vi que ellos llegaron. Le apreté la mano. Estoy bien. De hecho, tal vez es mejor que estén aquí. Que escuchen todo. Ella asintió con admiración. Usted es más fuerte de lo que ellos jamás entenderán. La cena se sirvió. Yo apenas pude comer, cada bocado se sentía como cartón en mi boca. Observé a mi hijo desde la distancia, preguntándome si tenía alguna idea de lo que estaba por venir. Probablemente pensaba que esta sería otra noche donde yo, su madre obediente y callada, mantendría las apariencias, donde nadie sabría la verdad detrás de nuestra fachada de familia perfecta. Después de la cena vinieron los discursos.
El presidente de la asociación habló sobre la importancia de los empresarios latinos. Una empresaria textil compartió su historia de éxito. Un dueño de cadena de supermercados habló sobre dar oportunidades a la comunidad. Cada discurso era inspirador, positivo, lleno de esperanza. Y yo sabía que el mío sería diferente. Muy diferente. Finalmente, don Alfonso subió al podio para presentarme. Habló sobre mi trayectoria, sobre cómo llegué a San Diego con nada más que recetas familiares y determinación, sobre cómo construí un negocio exitoso sirviendo a la comunidad con orgullo y dedicación. Habló de mis 20 años alimentando las celebraciones más importantes de familias mexicanas en toda la región. El salón aplaudió mientras yo caminaba hacia el escenario con piernas que apenas me sostenían. Bajo las luces brillantes, frente a 300 personas y cámaras de televisión, tomé el micrófono. Miré hacia el público y encontré los ojos de mi hijo. Él me miraba con expresión neutral, probablemente esperando el típico discurso modesto de agradecimiento que siempre daba. Vanessa estaba revisando su teléfono, ni siquiera prestándome atención. Respiré profundo y comencé. Buenas noches. Mi nombre es Rosa María Flores, y esta noche voy a contarles una historia. No la historia que esperan escuchar sobre el sueño americano y el éxito empresarial. Esa historia es real, pero no es completa. Esta noche voy a contarles sobre algo que muchas madres mexicanas enfrentan pero nunca hablan, el abuso de hijos que confunden generosidad con debilidad. El salón se quedó en silencio absoluto. Vi cómo mi hijo se enderezaba en su silla, cómo Vanessa dejaba caer su teléfono. Continué, mi voz fortaleciéndose con cada palabra. Hace 6 meses, financié la fiesta de aniversario de matrimonio de mi hijo y su esposa. Gasté $30,000 de mis ahorros. Dinero que gané cocinando hasta que mis manos sangraban, trabajando cuando estaba enferma, sacrificando mi propia comodidad para que mi familia tuviera lo mejor. Preparé la comida personalmente, carnitas que tomaron días perfeccionar, mole poblano hecho con recetas de mi abuela. Llegué temprano al salón para supervisar cada detalle. Podía ver caras de reconocimiento en el público. Varios clientes míos estaban ahí, recordando la fiesta porque algunos habían estado invitados. Continué sin pausa. Cuando llegué a la fiesta que yo misma pagué, mi nuera me interceptó. Llamó a mi hijo. Y mi propio hijo, frente a los invitados que comenzaban a llegar, me dijo que no debería estar ahí. Me pidió que me fuera. Me expulsó de una celebración que costó los ahorros de años de mi trabajo. Escuché jadeos de sorpresa. Vi cómo mi hijo trataba de levantarse, pero Vanessa lo jaló del brazo. Las cámaras capturaban cada momento. Continué, mis manos ya no temblaban. Pero eso no fue todo. Durante años, mi hijo me pidió préstamos que nunca devolvió. Hace 6 meses me pidió $25,000 para invertir en su negocio. Me mostró un plan de negocios profesional, me prometió devolverme todo. Yo firmé los cheques confiando en su palabra. Después descubrí que ese dinero pagó vacaciones de lujo en Cancún y renovaciones caras en su casa. No hubo inversión. Solo mentiras. El silencio en el salón era tan intenso que se podía escuchar mi respiración en el micrófono. Seguí adelante, liberando años de dolor. Hace 8 meses, mi hijo llegó a mi cocina comercial con documentos que me dijo eran papeles fiscales que su contador necesitaba que firmara. Yo estaba ocupada preparando un banquete para 200 personas. Confié en él y firmé sin leer. Recientemente descubrí que esos papeles eran una transferencia de propiedad. La casa que compré en Tijuana con 15 años de trabajo honesto ahora está a nombre de mi nuera. Me robaron mi casa mediante fraude. Ahora mi hijo sí se levantó, con Vanessa tratando de detenerlo. Varios organizadores se movieron estratégicamente para bloquear las salidas. Yo seguí hablando, mi voz más clara que nunca. ¿Por qué estoy contando esto públicamente? Porque durante años guardé silencio, pensando que así protegía a mi familia. Pero me di cuenta de que el silencio solo protege a los abusadores. Mi silencio le enseñó a mi hijo que podía tratarme así sin consecuencias. Mi silencio me convirtió en cómplice de mi propia victimización. Miré directamente a mi hijo mientras continuaba. Pero ya no voy a guardar silencio. He contratado abogada y voy a recuperar lo que me fue robado mediante fraude. Voy a cortar cualquier apoyo financiero hasta que haya responsabilidad real por estas acciones. Y más importante, voy a enseñarle a mi nieta,
que ahora vive conmigo porque no podía soportar más el ambiente tóxico de esa casa, que las mujeres no tenemos que aceptar abuso en nombre del amor. El salón explotó en aplausos. Personas se levantaron de sus asientos. Yo sentí lágrimas correr por mis mejillas, pero eran lágrimas diferentes. Lágrimas de liberación. Vi a mi hijo y Vanessa salir corriendo del salón, pero no antes de que las cámaras capturaran perfectamente sus expresiones de shock y furia. Teresa me esperaba al bajar del escenario con los brazos abiertos. Lo hizo, señora Rosa. Finalmente lo hizo. Esa noche, mi vida cambió para siempre. El video del discurso se volvió viral antes de que terminara el evento. Mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. No con la situación, sino conmigo misma. Los días después del discurso fueron caóticos de una forma que nunca imaginé. El video se había vuelto tan viral que recibí llamadas de periodistas locales, programas de radio hispanos, incluso un productor de televisión nacional interesado en contar mi historia. Mi teléfono sonaba constantemente con mensajes de apoyo de clientes, conocidos y completos extraños que se habían identificado con mi situación. Pero también llegaron mensajes de odio, personas diciéndome que era una madre terrible por exponer a mi hijo públicamente, que los problemas familiares deberían resolverse en privado. Teresa tuvo que ayudarme a filtrar las llamadas porque yo estaba abrumada. Señora Rosa, mire esto, me dijo una mañana mostrándome su teléfono. Había cientos de comentarios en redes sociales. Muchos eran de mujeres compartiendo sus propias historias de abuso por parte de hijos ingratos, de familias que las habían usado y descartado. Usted les dio voz a todas estas mujeres, me dijo Teresa con lágrimas en los ojos. Les mostró que pueden defenderse. Pero no todo era apoyo. Mi hijo me envió un mensaje largo y furioso diciendo que lo había humillado públicamente, que había arruinado su reputación, que nunca me perdonaría. Vanessa me mandó un correo amenazando con demandarme por difamación. Todo lo que dijiste fueron mentiras, escribió. Vamos a destruirte legalmente. Le reenvié el correo a Marta, mi abogada, quien respondió con una sola palabra: excelente. Ahora tenemos más evidencia de intimidación. La primera semana fue especialmente difícil con Daniela. Mi nieta estaba feliz de que yo hubiera hablado, pero también estaba sufriendo las consecuencias en la escuela. Sus compañeros habían visto el video, algunos la apoyaban pero otros se burlaban. Mi mamá dice que tu abuela es una dramática que busca atención, le dijo una niña. Daniela llegó a casa llorando ese día. La abracé y le dije algo importante: mija, hacer lo correcto no siempre es fácil. A veces hacer lo correcto te hace impopular. Pero al final del día, tú sabes la verdad. Y la verdad siempre vale la pena. Marta, mi abogada, inmediatamente puso en marcha el proceso legal para recuperar mi propiedad en Tijuana. Con el video viral y la atención pública, ella decía que teníamos una posición más fuerte. Rosa, ellos querrán resolver esto rápido ahora que todo es público. Nadie quiere ser conocido como la gente que le robó a una viejita trabajadora. Yo me reí amargamente ante la descripción, pero entendía su punto. A las 2 semanas después del discurso, recibí una carta formal de los abogados de mi hijo proponiendo un acuerdo. Ofrecían devolverme la propiedad de Tijuana si yo firmaba un acuerdo de confidencialidad y hacía una declaración pública diciendo que había exagerado en mi discurso y que malinterpreté las acciones de mi hijo. Marta leyó la carta y soltó una carcajada. ¿Ellos creen que después de lo que hiciste vas a retractarte? Están desesperados. Le respondimos con una contrapropuesta clara: devolución completa de la propiedad de Tijuana con todos los documentos legales apropiados, un plan de pago documentado para devolver los $25,000 del préstamo, que nunca fue préstamo, y una disculpa pública de mi hijo reconociendo su comportamiento. No habría acuerdo de confidencialidad. La verdad ya es pública, escribió Marta en la respuesta. No hay forma de volver atrás. Durante este tiempo, mi comunidad se había dividido claramente en 2 bandos. Algunos empresarios y familias tradicionales pensaban que yo había violado un código sagrado al exponer problemas familiares públicamente. Esto se debería haber manejado en privado, me dijo una señora mayor después de misa un domingo. Las madres no deberían hablar mal de sus hijos, pase lo que pase. Pero otros, especialmente mujeres de mi generación que habían sufrido abusos similares en silencio, me apoyaban ferozmente. Ojalá yo hubiera tenido tu valentía hace 20 años, me dijo una amiga.
Mis hijos todavía me tratan como cajero automático y yo no tengo el valor de decirles que no. En la tercera semana, algo inesperado sucedió. Recibí una visita en mi cocina comercial de una mujer joven con 2 niñas pequeñas. Me tomó un momento reconocerla porque solo la había visto en fotos que Daniela me había mostrado secretamente. Era ella, la madre de las otras hijas de mi hijo. Las niñas que yo no conocía oficialmente pero que sabía que existían. Mi corazón latió con fuerza mientras ella se acercaba tímidamente. Señora Flores, dijo con voz suave, mi nombre es Patricia. Estas son sus nietas, aunque usted no lo sepa oficialmente. Vi su video. Quiero que sepa que su hijo me ha tratado de la misma forma que la trató a usted. Promesas rotas, mentiras, abuso financiero. Las niñas, de tal vez 4 y 6 años, se escondían detrás de su madre mirándome con curiosidad. Me senté con Patricia durante más de 2 horas esa tarde. Me contó toda la historia de su relación con mi hijo, cómo él le había prometido matrimonio, cómo la dejó cuando supo que estaba embarazada la primera vez, cómo volvió años después con promesas renovadas solo para embarazarla otra vez y desaparecer nuevamente. Él me da dinero a veces, me explicó, pero nunca es suficiente y siempre viene con condiciones. Y ahora que su esposa sabe de nosotras, él está aterrado. Ella lo está chantajeando con exponerlo públicamente. Le expliqué a Patricia que yo ya sabía de su existencia, que Daniela me lo había contado. No mencioné a ustedes en mi discurso porque quería proteger a sus hijas, le dije. Ellas no tienen culpa de las decisiones de mi hijo. Patricia comenzó a llorar. Gracias. Muchas personas me culpan a mí por involucrarme con un hombre casado. Pero yo no sabía que estaba casado la primera vez. Y para cuando lo supe, ya estaba embarazada y sola. Mirando a esas 2 niñitas, mis nietas que nunca había conocido, sentí una mezcla de emociones. Rabia hacia mi hijo por su irresponsabilidad. Tristeza por estas criaturas inocentes creciendo sin un padre presente. Pero también amor inmediato e incondicional. Eran mi sangre, parte de mi familia, sin importar las circunstancias complicadas de su nacimiento. ¿Puedo conocerlas?, pregunté señalando a las niñas. Patricia asintió con gratitud. Pasé la siguiente hora jugando con ellas en mi cocina, dejándolas ayudarme a hacer galletas simples, escuchando sus risas llenar un espacio que había estado demasiado silencioso por demasiado tiempo. La mayor, Sofía, me recordaba tanto a Daniela a esa edad. La pequeña, Valeria, era tímida pero dulce. Antes de irse, Patricia me dio su número de teléfono. No espero nada de usted, me dijo. Sé que esta situación es complicada. Pero quería que supiera que no está sola en lo que está sufriendo. Y quería que mis hijas conocieran a su abuela, si usted quiere conocerlas. Le apreté las manos. Por supuesto que quiero conocerlas. Ustedes son familia, sin importar qué. Esa noche, cuando Daniela llegó de la escuela, le conté sobre la visita. Sus ojos se iluminaron. ¿Conociste a Sofía y Valeria? Quiero conocerlas también. Siempre quise hermanas. Me maravilló su capacidad de amor, su falta de resentimiento hacia estas niñas que representaban la infidelidad de su padre. Este fin de semana las invitaré, le prometí. Pero tu papá no puede saber por ahora. Es complicado. Al mes del discurso, la presión pública había crecido tanto que mi hijo no tuvo opción más que comenzar a negociar seriamente. Marta me llamó un jueves por la tarde con noticias. Rosa, ellos aceptaron devolver la propiedad de Tijuana sin condiciones. Los documentos están siendo preparados. También acordaron un plan de pago de 18 meses para devolver los $25,000, con interés. Era una victoria, aunque parcial. La disculpa pública que yo había pedido no vendría. Mi hijo era demasiado orgulloso para eso. Pero yo había aprendido que a veces la victoria no viene en la forma que uno espera. No necesitaba su disculpa para seguir adelante. Ya tenía algo más valioso, mi dignidad recuperada, mi voz encontrada, y una comunidad de mujeres que ahora sabían que podían defenderse también. El discurso había desatado una tormenta, es cierto. Pero a veces las tormentas son necesarias para limpiar el aire. Los meses séptimo, octavo y noveno después de la fiesta fueron un periodo de transformación profunda. La batalla legal avanzaba lentamente pero con progreso constante.
Marta había logrado probar fraude documental en la transferencia de mi propiedad en Tijuana usando análisis de la documentación y testimonios de testigos que recordaban el día en que firmé los papeles pensando que eran documentos fiscales. El juez había ordenado la reversión de la transferencia, y finalmente, después de semanas de trámites burocráticos, mi casita en Tijuana volvió a estar legalmente a mi nombre. Pero recuperar propiedades era más fácil que reconstruir relaciones. Mi hijo cumplía con los pagos mensuales del dinero que me debía, pero lo hacía a través de su abogado, sin ningún contacto directo conmigo. No había llamadas, no había mensajes, nada. Era como si yo hubiera muerto para él, excepto por esos cheques mensuales que llegaban con la puntualidad fría de una transacción comercial. Cada vez que recibía uno, sentía una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Estaba recuperando mi dinero, pero había perdido a mi hijo en el proceso. Daniela florecía viviendo conmigo. Sus calificaciones habían mejorado, su terapeuta reportaba progreso excelente, y lo más importante, volvía a sonreír genuinamente. Los fines de semana, Patricia traía a Sofía y Valeria a visitarnos, y lentamente estábamos construyendo una relación entre todas. Ver a mis 3 nietas jugando juntas, compartiendo historias, siendo hermanas a pesar de las circunstancias complicadas de sus nacimientos, me llenaba el corazón de una forma que no esperaba. El amor no tiene que ser complicado cuando viene de un lugar honesto. Mi negocio había crecido inesperadamente después del discurso viral. Muchas personas querían apoyarme, contratándome para sus eventos como forma de solidaridad. Pero también perdí algunos clientes, familias tradicionales que desaprobaban mi decisión de hablar públicamente. Los trapos sucios se lavan en casa, me dijo una señora al cancelar su pedido para una boda. Le respondí con dignidad, señora, cuando los trapos están tan sucios que contaminan toda la casa, a veces hay que lavarlos afuera donde haya suficiente agua limpia. Teresa seguía siendo mi roca, mi apoyo constante en la cocina y en la vida. Ella había testificado en mi caso legal, confirmando que estaba presente el día que mi hijo me trajo los documentos fiscales, a firmar, recordando cómo yo estaba abrumada preparando un banquete enorme. Su testimonio fue crucial para probar que no había intención de transferir la propiedad. Señora Rosa, me dijo una tarde mientras preparábamos tamales juntas, usted sabe que yo la seguiría a donde fuera, ¿verdad? Lo que hizo tomó más valentía que nada que yo haya visto en mi vida. En el 8º mes, recibí una llamada inesperada de Vanessa. Su voz era diferente, ya no tenía esa arrogancia fría que siempre caracterizaba sus pocas conversaciones conmigo. Sonaba cansada, incluso derrotada. Rosa, necesitamos hablar. No sobre los casos legales, eso ya está en manos de abogados. Sobre algo diferente. Acordamos reunirnos en un café neutral, un Starbucks en Mission Valley donde era poco probable que alguien nos reconociera. Cuando llegué, Vanessa ya estaba sentada en una mesa del fondo. Se veía diferente también, menos maquillaje, ropa más sencilla, como si hubiera dejado de intentar impresionar al mundo. Me senté frente a ella con precaución, sin saber qué esperar. Ella jugó con su taza de café por un momento largo antes de hablar. Estoy pidiendo el divorcio, dijo finalmente. No puedo seguir en este matrimonio. No después de todo lo que ha pasado. Le pregunté por qué me estaba contando esto a mí. Ella suspiró profundamente. Porque necesitas saber la verdad completa. Sí, yo fui quien convenció a tu hijo de que te expulsara de la fiesta. Sí, yo planeé tomar control de tu negocio eventualmente. Sí, yo manipulé la transferencia de tu propiedad. Todo eso es verdad y no voy a negarlo ahora. Hizo una pausa, tomando aire como si lo que venía fuera aún más difícil. Pero tu hijo no es una víctima inocente en todo esto. Él sabía exactamente lo que estábamos haciendo. Él participó activamente en engañarte, en robarte. Yo fui quien tuvo la idea, pero él la ejecutó sin dudarlo. Sus palabras fueron como un puñal, aunque en algún nivel yo ya sabía esta verdad. Había querido creer que mi hijo era débil, manipulado por una mujer mala. Era más fácil culpar a Vanessa completamente que aceptar que mi propio hijo, el bebé que crié, era capaz de traicionarme tan conscientemente. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté con voz temblorosa. Porque descubrí algo más, continuó Vanessa. Tu hijo tiene una tercera mujer, otra relación que ni Patricia ni yo sabíamos que existía. 3 familias, Rosa. 3. Y cuando lo confronté, no mostró remordimiento. Solo enojo por haber sido descubierto.
Me di cuenta de que estoy casada con un hombre que no tiene conciencia, que usa a las personas y las descarta cuando ya no le sirven. ¿Y ese patrón lo aprendió de algún lado? Me molestó su último comentario, la implicación de que yo había creado este monstruo. No me culpes a mí por las decisiones de adulto que tu esposo tomó, le dije firmemente. Yo lo crié con amor, con valores. Si él decidió convertirse en esto, es su responsabilidad, no mía. Vanessa asintió. Tienes razón. Lo siento. No es tu culpa. Pero creo que tal vez le diste tanto amor incondicional que él nunca aprendió que las acciones tienen consecuencias. Pensó que siempre podría hacer lo que quisiera y mamá estaría ahí para limpiar el desastre. Nos quedamos sentadas en silencio por varios minutos. Finalmente, Vanessa habló otra vez. Quiero que sepas que voy a testificar a tu favor en cualquier procedimiento legal restante. Voy a admitir mi participación en el fraude de la propiedad, voy a proveer documentos que muestren cómo planeamos todo. No por ti, aunque reconozco que te mereces eso. Lo hago por Daniela. Ella te eligió a ti porque vio la verdad de quiénes somos sus padres. Y quiero que al menos aprenda que es posible admitir cuando estás equivocado. No sabía qué sentir sobre esta conversación. ¿Gratitud? ¿Rabia? ¿Confusión? Todo mezclado. Vanessa era culpable de tanto daño, pero al menos ahora estaba tomando responsabilidad. Mi hijo, mi propia sangre, seguía negando y evadiendo. ¿Dónde está él ahora?, pregunté. Vanessa negó con la cabeza. Viviendo con la tercera mujer, creo. Dejó nuestra casa hace 3 semanas. Daniela no sabe aún sobre esta otra mujer. Pensé que debería ser tú quien decida si decirle o no. Después de que Vanessa se fue, me quedé sentada en ese Starbucks durante 1 hora más, mirando a la gente ir y venir, viviendo sus vidas normales mientras la mía se sentía como un drama de telenovela imposible. 3 mujeres. Mi hijo tenía relaciones con 3 mujeres diferentes, probablemente más hijos que yo desconocía. ¿Quién era este hombre? ¿En qué momento el niño dulce que conocí se convirtió en alguien tan moralmente corrupto? Esa noche hablé con Daniela sobre el divorcio inminente de sus padres. Ella no parecía sorprendida. Abuela, ya sabía que iban a divorciarse. Es lo mejor. Ellos se hacían miserables uno al otro. Le pregunté cómo se sentía sobrevivir conmigo permanentemente, porque si sus padres se divorciaban, la custodia se volvería un asunto legal. Quiero quedarme contigo, dijo sin dudar. Aquí me siento segura. Aquí me siento amada de verdad, no como moneda de cambio en las peleas de mis papás. En el 9º mes, durante la temporada de Día de los Muertos, decidí hacer algo tradicional que no había hecho en años. Monté un altar en mi cocina comercial, no solo para mis padres y abuelos que habían fallecido, sino para honrar las partes de mi vida que también habían muerto. Puse fotos de mi hijo cuando era bebé, cuando era niño inocente y puro. Puse recuerdos de tiempos mejores, cuando nuestra familia era unidad y no campo de batalla. No era que él hubiera muerto físicamente, pero el hijo que yo conocí ya no existía. Teresa, Daniela, Patricia y las niñas me ayudaron a decorar el altar con flores de cempasúchil, papel picado, pan de muerto que hicimos juntas. Era hermoso y triste al mismo tiempo. Abuela, ¿por qué pones fotos de papá ahí?, preguntó Daniela. Porque estoy haciendo duelo por la persona que pensé que era, le expliqué. A veces tenemos que llorar pérdidas que no son muertes físicas. Tenemos que aceptar que las personas cambian, que a veces se pierden para siempre de las formas que importan. Esa semana de Día de los Muertos fue catártica. Lloré mucho, procesé mucho, pero también comencé a sentir algo parecido a paz. No era felicidad exactamente, el dolor todavía estaba muy presente. Pero era aceptación. Aceptación de que no podía cambiar a mi hijo, de que no podía forzar una reconciliación, de que algunas relaciones están demasiado rotas para repararse. Y entonces, una mañana al final del 9º mes, alguien tocó la puerta de mi cocina comercial muy temprano. Abrí esperando un proveedor, pero me encontré cara a cara con mi hijo. Se veía terrible, demacrado, envejecido como si los últimos meses hubieran sido años. No venía con las manos vacías. Traía con él 2 niñas pequeñas que yo nunca había visto. Mamá, dijo con voz rota, estas son tus nietas. Y yo vengo a pedirte perdón. A de verdad pedirte perdón.
Ver a mi hijo en la puerta de mi cocina ese día fue como ver un fantasma. No solo porque habían pasado meses sin contacto directo, sino porque el hombre frente a mí era irreconocible del que me había expulsado de aquella fiesta. Estaba delgado, con ojeras profundas, el cabello sin arreglar, la ropa arrugada. Las dos niñitas a su lado, de aproximadamente 3 y 5 años, me miraban con ojos enormes llenos de miedo y curiosidad. Mis otras nietas. Las hijas de la tercera mujer que ni siquiera sabía que existía hasta hace semanas. No puedes simplemente aparecer aquí así, le dije, mi voz más firme de lo que esperaba. No después de todo lo que pasó. Él asintió, lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Lo sé. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Pero mamá, por favor. Las niñas no tienen a nadie más. Su madre está en el hospital, problemas mentales graves, y yo no puedo cuidarla solo. No sé qué hacer. Miré a esas criaturas inocentes, asustadas, confundidas, y mi corazón de abuela se sobrepuso a mi rabia de madre traicionada. Las hice pasar, las senté en mi oficina con galletas y leche, y enfrenté a mi hijo en la cocina. Explícame todo. Ahora. Durante la siguiente hora, él confesó su vida secreta completa. 3 relaciones simultáneas durante años, mentiras construidas sobre mentiras, una adicción al juego que había drenado la mayor parte del dinero que le robó, deudas enormes con personas peligrosas. Era peor de lo que imaginé. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar. ¿Por qué hiciste todo esto? Él se derrumbó completamente, sollozando como un niño. Porque podía. Porque tú siempre dijiste que sí, siempre me rescatabas, siempre limpiabas mis errores. Aprendí que no había consecuencias reales para mis acciones. Y cuando Vanessa apareció con sus planes de tomar tu dinero, me pareció fácil. Solo más de lo mismo. Era brutal escucharlo admitir esto, pero al menos era honestidad. No voy a ser tu salvadora otra vez, le dije con claridad. No voy a darte dinero, no voy a resolver tus problemas, no voy a pretender que todo está bien. Pero esas niñas son inocentes. No voy a dejarlas sufrir por tus errores. Llamé a Patricia y le expliqué la situación. Ella llegó 30 minutos después con Sofía y Valeria. Daniela llegó de la escuela y se sorprendió de encontrar a su padre ahí, pero no con alegría, con cautela. Durante las siguientes semanas, establecimos un sistema. Las dos niñas nuevas, Emma y Luna, se quedarían temporalmente con Patricia, quien aceptó cuidarlas junto con sus propias hijas hasta que su madre se recuperara lo suficiente para cuidarlas. Yo ayudaría financieramente con lo necesario para las niñas, pero ni un centavo iría directamente a mi hijo. Él tendría que buscar ayuda profesional, terapia individual y de adicciones, un trabajo real, antes de siquiera considerar cualquier tipo de reconciliación. Mi hijo aceptó estas condiciones sin discutir. Estaba roto, sin opciones, finalmente enfrentando las consecuencias de años de comportamiento destructivo. Necesitas entender algo importante, le dije un día mientras tomábamos café en mi apartamento, con Daniela presente porque insistió en estar ahí. El perdón no significa olvidar. No significa que todo vuelva a ser como antes. Significa que yo decido no cargar con el veneno de la rabia para siempre. Pero la confianza se reconstruye con acciones, no con palabras. Comenzó terapia, ambos tipos. Encontró trabajo en un almacén, un trabajo humilde muy diferente del negocio de importación que alguna vez tuvo. Empezó a pagar pensión alimenticia a Patricia para sus 2 hijas mayores, cantidades pequeñas pero consistentes. Visitaba a Emma y Luna bajo supervisión, tratando de ser el padre que nunca había sido. Era doloroso verlo luchar, pero yo mantuve mis límites firmemente. Compasión con límites, como Marta me había enseñado. Los meses pasaron. Mi negocio se estabilizó, encontrando su nuevo nivel después del drama del año. Patricia y yo desarrollamos una amistad genuina, 2 mujeres unidas por haber sido engañadas por el mismo hombre pero decidiendo no dejar que eso definiera sus vidas. Las 5 niñas se habían convertido en una tribu pequeña de primas que jugaban juntas los fines de semana en mi cocina, llenando el espacio con risas y vida. Daniela eventualmente decidió quedarse oficialmente conmigo. El divorcio de sus padres se finalizó con custodia compartida, pero ella eligió vivir conmigo a tiempo completo, visitando a su padre ocasionalmente bajo términos que ella controlaba. Abuela, tú me enseñaste que puedo amarlos sin dejar que me lastimen.
Eso es algo que nunca olvidaré, me dijo una noche mientras estudiábamos juntas en mi mesa de cocina. Un año después del discurso en la gala, don Alfonso me llamó nuevamente. Rosa María, queremos que des otro discurso este año. Un discurso sobre sanación, sobre segundas oportunidades, sobre lo que has construido después de destruir. Acepté, aunque con nervios diferentes esta vez. No era rabia lo que me impulsaba ahora, era esperanza. En la nueva gala, frente a muchas de las mismas personas que habían presenciado mi confesión dolorosa el año anterior, compartí una historia diferente. Hablé sobre cómo establecer límites no significa no amar. Hablé sobre cómo el perdón es un regalo que te das a ti mismo, no al que te lastimó. Hablé sobre mis 5 nietas, sobre Patricia y la familia no tradicional que habíamos construido desde las cenizas de la traición. Hablé sobre mi hijo luchando por recuperarse, sin garantías de éxito pero al menos intentando. El año pasado me paré en este escenario y expuse mi dolor, dije mientras las luces brillaban sobre mí. Fue necesario, fue catártico, fue el principio de mi sanación. Pero hoy quiero decirles algo más importante, es posible sobrevivir la traición de las personas que más amas. Es posible reconstruir tu vida con dignidad después de que todo se derrumbe. Es posible amar con límites, perdonar sin olvidar, y seguir adelante sin cargar veneno en tu corazón. El salón aplaudió, muchas personas lloraban abiertamente. Después del evento, docenas de mujeres se acercaron a agradecerme, a compartir sus propias historias de abuso familiar, a decirme que mi valentía les había dado permiso para defender sus propias dignidades. Una señora mayor me abrazó y susurró, tengo 70 años y mi hijo me ha robado por décadas. Gracias a ti, finalmente le dije no. Gracias. Mi hijo estaba en el público esa noche. Se lo había permitido con la condición de que se sentara hasta atrás y no intentara contactarme durante el evento. Después del discurso, lo vi desde lejos. No se acercó, respetando mis límites, pero me hizo un pequeño gesto de reconocimiento. Un día, tal vez, podríamos reconstruir algo parecido a una relación madre-hijo. Pero sería diferente, más saludable, basada en respeto mutuo y no en dinámicas tóxicas de rescate y dependencia. Hoy, mientras escribo estas últimas palabras de mi historia, estoy sentada en mi cocina comercial rodeada de los aromas familiares de canela, chile y chocolate. Teresa está al otro lado de la habitación preparando masa para tamales. Daniela está haciendo tarea en mi oficina. En unas horas, Patricia traerá a todas las niñas para nuestra cena familiar de los viernes, una tradición que establecimos y que se ha convertido en el ancla de mi semana. ¿He sanado completamente? No. Hay cicatrices que nunca desaparecerán del todo, dolores que regresan en momentos inesperados. Pero he aprendido que sanar no significa volver a ser como eras antes. Significa integrar tus heridas en quien eres ahora, más fuerte y más sabia. He aprendido que el amor propio no es egoísmo, que establecer límites es un acto de amor tanto para ti como para los demás, que decir no puede ser la palabra más amorosa que pronuncies. Mi historia se volvió pública de forma dramática, pero no me arrepiento. Porque mi historia nunca fue solo mía. Es la historia de todas las madres que dan hasta quedarse vacías, de todas las mujeres que confunden generosidad con debilidad, de todos los que aprenden tarde en la vida que puedes amar profundamente sin destruirte a ti mismo en el proceso. Si una persona leyó mi historia y encontró el valor de defender su propia dignidad, entonces valió la pena cada lágrima, cada momento difícil, cada relación perdida. La vida me enseñó que a veces perder lo que pensabas que tenías es necesario para encontrar lo que realmente mereces. Perdí la ilusión de una familia perfecta, pero encontré mi voz. Perdí un hijo que me respetara, pero gané 5 nietas que me admiran. Perdí dinero y propiedad temporalmente, pero recuperé mi dignidad permanentemente. Y descubrí que nunca es demasiado tarde, a los 58 años o a cualquier edad, para aprender a vivir con integridad, con límites saludables, con amor propio. El aroma de mole poblano flota en el aire mientras preparo un pedido grande para mañana. Es la misma receta que mi abuela me enseñó, la misma que le enseñaré a mis nietas. Pero ahora, cuando cocino, ya no lo hago desde un lugar de necesidad de probar mi valor a través del servicio. Lo hago porque amo mi trabajo, porque alimentar a mi comunidad me da gozo, porque elegí hacerlo en mis propios términos. Y esa diferencia, tan pequeña en apariencia, lo cambia todo. A todas las madres, hijas, hermanas que lean esta historia, su amor no requiere que se destruyan. Su generosidad no tiene que convertirse en su propia trampa. Su voz importa,
Su dignidad tiene valor, y nunca es demasiado tarde para defenderse. Aprendí eso de la forma más difícil, pero lo aprendí. Y si yo pude hacerlo después de casi 60 años de patrones dañinos, ustedes también pueden. Créanme. El camino es doloroso, pero del otro lado hay paz. Y la paz, descubrí, vale cada momento de incomodidad que toma alcanzarla.